El presidente francés Emmanuel Macron nombró este martes como primer ministro al popular titular de Educación Gabriel Attal, con el objetivo de relanzar su mandato en un año marcado por las elecciones europeas y los Juegos Olímpicos. A sus 34 años de edad, Attal se convierte en el primer ministro francés más joven y en el primero abiertamente homosexual, y tendrá como reto frenar el auge de la extrema derecha en Francia. Attal, considerado uno de los más fieles colaboradores del presidente, ex militante socialista, es el más popular miembro del actual gobierno y tendrá la labor de relanzar su acción tras la adopción en el último año y medio de medidas impopulares como la reforma de las pensiones y la ley de migración. Será el cuarto jefe de gobierno de la etapa de Macron, el segundo desde su reelección en mayo del 2022. Permítanme decirles desde el principio, señoras y señores, que continuaré trabajando por la defensa de nuestras escuelas aquí en Matignon. Reafirmo que las escuelas son la madre de nuestras batallas, que deben estar en el corazón de nuestras prioridades y que, como primer ministro, les daré todos los recursos que necesitan para tener éxito. Será una de mis prioridades absolutas como jefe de gobierno. Desde este punto de vista, habrá una forma de continuidad. Saludamos a esta hora en París a Carlos Herranz, director del programa Primera Plana de Radio France Internacional, además corresponsal en París para varios medios de comunicación en Europa. Bienvenido, Carlos, es un gusto saludarte. Hola, compañeros, hola Diana, Carlos, encantado. Bueno, ¿ha caído o no con mucha sorpresa esta designación del nuevo primer ministro? Porque se conocía o se conoce la cercanía que tiene el presidente Macron con el señor Attal, pero lo que hacía dudar era pues lo joven, ¿no? Y para algunos la poca carrera política que tiene para llegar a ser primer ministro. Sí, Diana, eso es lo que más critican parte de la oposición. Sorpresa no ha sido tanto, digamos la verdad, porque era uno de los nombres que figuraban ahí en casi todas las quinielas y sobre todo porque es considerado aquí en Francia, sobre todo como el delfín de Macron. Es un apoyo de Macron de primera hora, de cuando formó la formación En Marcha, con la que llegó al poder, con la que llegó al Elíseo en el año 2017. Además, sí, es verdad que cuenta con poca experiencia política. A sus 34 años es el primer ministro más joven de la Quinta República de Francia, pero su carrera es fulgurante. Ha ocupado los cargos, las carteras de ministro de Educación y de Cuentas Públicas en los últimos años, además de la portavocía del gobierno entre los años 2020 y 2022. Y como ministro de Educación ha llegado a ser el ministro más valorado, sondeo tras sondeo, por los franceses en los últimos años, especialmente con medidas como la prohibición de la valla o de la túnica islámica, que fue, digamos, la medida estrella con la que entró el gobierno a partir de la, digamos, de la rentrée escolar, a partir del mes de septiembre. Ha habido medidas, sobre todo, muy bien comunicadas, se le considera muy buen comunicador y eso le ha hecho muy popular entre los franceses, que ven en él, ante todo, una renovación en la clase política, ¿no? Y es en ello en lo que se quiere apoyar Macron, sobre todo de cara a las importantes elecciones europeas que se van a celebrar en el mes de junio y para las que la lista ultraderechista de Marine Le Pen sigue ocupando el primer puesto en los rankings de intención de voto. Diana. Carlos, te saluda Carlos Eduardo Sánchez. Sin duda hay una necesidad de una reconexión del gobierno Macron con los franceses, es decir, en su gestión como tal. Pero te pregunto, ¿también está mostrando el presidente Macron su carta presidenciable ya por adelantado? Sí, bueno, están las dos cosas, porque es verdad que estamos mirando al futuro, a la renovación de quién va a suceder a Macron en el año 2027, más a corto plazo a la cita con las urnas, las elecciones europeas, que como decimos, Le Pen sigue primera en todos los sondeos, pero también, como decías, de dar carpetazo a un año 2023, que ha sido el año de las protestas en la calle y de las continuas crisis. Recordemos la medida estrella con la que llega Macron este segundo mandato, la reforma de las pensiones, que crea un sinfín de disturbios a partir de esa subida de la edad de la jubilación de los 62 a los 64 años y que provocó un montón de manifestaciones, si lo recuerdan nuestros televidentes, el año pasado en Francia. Pero es que además el año acabó aquí en Francia con una nueva crisis a partir de la reforma migratoria que Macron tuvo que pactar con la derecha por el gran problema
problema que tiene en este segundo mandato, y es que no cuenta con mayoría parlamentaria. Esa fragilidad parlamentaria es lo que está lastrando sin duda este segundo quinquenio de Macron, en el que ya se proyectan algunas escaramuzas para ver quién va a concurrir al cartel electoral en 2027, porque recordemos que ya Macron no se va a poder volver a presentar. Con este nombramiento muchos ven en Attal incluso un posible candidato a las presidenciales de 2027. Claro, Carlos, justamente hay cosas de Attal que llaman la atención y que generan aceptación en los franceses. Él ha estado muy presente, ha sido miembro del Partido Socialista, que es un partido que sigue, digamos, acaparando el corazón de la esencia en Francia. También es muy joven. Tiene un gran poder de comunicación y conexión, como lo decías anteriormente, y también ha asumido su homosexualidad de una manera muy abierta, y eso también en la cultura francesa pues es bien visto, una persona que asuma su manera de ser y sus tendencias. Pero esto será suficiente, y vamos a irnos un poco hacia el futuro, para darle la pelea a la señora Le Pen, que las encuestas ya le lleva 10 puntos al partido macronista y que cada vez está sonando con más fuerza para ser la futura presidenta de Francia. Nos estamos adelantando, yo sé, pero es que obviamente el presidente Macron eso lo tiene que pensar desde ya, y en eso hay que empezar a trabajar ya, si no quiere que la extrema derecha pues empiece a subir o suba de una manera pues casi que evidente al poder. Esa es la gran pregunta, Diana, y además a partir de esa batalla se va a jugar con otras dos figuras que entran a partir de ahora en movimiento por los dos lados, y es muy curioso. Por parte de Le Pen, el cartel de lista para las elecciones europeas es Joan Bardella, un joven de 28 años que está siendo un poco la personalidad política francesa de los últimos meses y que encarna la renovación. En parte Macron ha elegido a Attal para hacer frente a esa figura renovada de la ultraderecha francesa. Pero atención, porque por el lado del partido del presidente, quien podría enfrentarse en las europeas a Joan Bardella es ni más ni menos que la pareja de Attal, del nuevo primer ministro, que es Stéphane Séjourné, que es un europarlamentario liberal del grupo de Macron. Es decir, tendríamos un cartel electoral en el que se mezcla ya no solo la política, sino también vínculos de la vida personal de cada uno, que sin duda lo harían muy atractivo para ese cartel de junio, en el que, recordemos, hoy por hoy, de momento, la lista de Marine Le Pen sigue siendo la primera, aventajando casi en 10 puntos a la lista de los liberales de Macron. A partir de jugar esa partida, habrá año olímpico, recordemos, Olimpiadas en verano en Francia, y será después de las Olimpiadas cuando ya empecemos a ver los grandes movimientos para suceder a Macron en 2027, entre ellos seguramente el de dos ministros, sus dos pesos pesados del gobierno, Gerard Darmanin, el ministro del Interior, Bruno Le Maire, el titular de Economía, seguramente sean dos de ellos, y ahora en los próximos días vamos a ver qué movimientos hay en el gobierno, porque conocemos el nombramiento de Attal, pero no sabemos todavía su equipo de nuevo gobierno. Muy probablemente sigan esos pesos pesados, pero veremos si se incorporan otras figuras más en la línea de una juventud renovadora al nuevo gobierno de Attal. Diana. Sí, este 2024 lo ha empezado el presidente Macron con movimientos que seguramente seguirán y darán mucho que hablar. De una manera muy breve, Carlos, ya para despedirte, quisiera preguntarte, hemos visto los medios de comunicación lo que ha generado esta elección del presidente Emmanuel Macron, pero a boca de urna, en la calle, ¿qué está diciendo la gente? ¿Les gusta Attal como su primer ministro? ¿Tiene esa empatía, genera empatía tanto en personas mayores como en jóvenes? ¿Qué dice la gente? Pues mira, Diana, las cosas como son. Attal era el ministro más valorado del gabinete y sin duda Macron está intentando jugar esa carta de cara a las elecciones. Un ministro bien valorado, sobre todo a partir de su paso por el Ministerio de Educación. Pero, eso sí, los que son críticos con el presidente, ¿qué es lo que dicen? Pues la portada hoy, por ejemplo, del diario Liberación era claro, Macron primer ministro, lo que quiere decir la falta de autonomía es lo que apuntan al ser su delfín, la falta de autonomía que va a tener el primer ministro respecto a la autoridad del presidente. Es decir, los que le apoyan ven en él juventud y aprueban todas las decisiones que ha tenido como ministro de Educación y como el ministro más valorado. Los que lo critican del otro lado ven en él como una especie de apéndice del propio presidente Macron sin que pueda tener ningún tipo de autonomía de este. Bueno, ya veremos finalmente si él marca su propio camino o seguirá los pasos del presidente Macron. Lo cierto es que hay un nuevo primer ministro que afortunadamente en la mayoría causa empatía. Muchísimas gracias a Carlos Herranz, director del programa Primera Plana de Radio Francia Internacional y además corresponsal en París para varios medios de comunicación. En Europa esperamos tenerte de nuevo muy pronto y verte muy pronto en París. Gracias, Diana y Carlos. Un placer, compañeros.